La idea de hoy es compartir, hace un tiempo que vengo cada vez que me invitan o me toca hablar, eh, intento hablar de algún personaje de la Biblia, alguna vida de alguna persona. En lo particular, siempre me gustan las biografías, las historias. En mi vida personal y lo mismo con lo profesional, me gusta leer libros de personas, de que cuenta historias de personas. Miro mucha entrevista. A veces Fiamma se ríe porque estoy viendo una entrevista, andás a ver quién, de un luchador de karate de Tailandia. Cosa que, pero empezás a escuchar y encontrás como un común denominador en algunos tipos de personas y lo hago con cariño. Lo miro, lo disfruto, estoy atento y, y me pasa también en lo personal. Recuerdo, yo no era un ávido lector, empecé a leer después de convertido y uno de los primeros eh, libros así que no era la Biblia, me acuerdo que era la historia de William Wilberforce. La leí súper rápido y me dio un shock de adrenalina aquello, y leo bastante seguido historias de personas. Y la Biblia, ¿quién es? Dice Melía. No, ni idea, me olvidé. Eh, Wilberforce es el inglés, que contribuyó en Inglaterra a que muchos ministros ingleses se convirtieran y contribuyó también a un cambio en la moral de Inglaterra que terminó en la abolición de la esclavitud. El himno, famoso himno Sublime Gracia, era de Newton, que era, sí, sí, eran amigotes. Eh, ¿Cómo? Hay una película en realidad, así que en realidad me hizo la pregunta que ni me presté atención. Bueno, la Biblia está llena, la Biblia está llena de personas. La última vez que estuve acá fue la de Manasés. He hablado de Onésimo y Filemón. Me gustan. Y hoy quiero que nos detengamos en la historia de una persona de la Biblia que tuvo un rol súper importante. De hecho, su rol permitió que las cartas de Pablo llegaran a algunas o muchas iglesias de estos primeros siglos, las iglesias primitivas, y por lo tanto, muchas de las cartas que tenemos de Pablo en la Biblia, podríamos decir que son gracias o contribuye su obra en esto. Esta persona es Tíquico. Yo no sé cuántos conocen a Tíquico, ¿sí? No tuviste la suerte. Yo hoy le pregunté a Fiamma y me dijo el que se cayó de Éutico. Pero le pregunté a mi vieja y me dijo lo mismo, y le pregunté a mi hermana y me dijo lo mismo. Así que Tíquico y Eutico están. ¿Cómo? Son primos, sí, son. Yo ni me acordaba que era Eutico tampoco, así que soy un desastre. Pero aparecen muchos nombres difíciles también en la escritura, y aparecen ahí, viste, en los saludos, no sé qué, y decís, sí, esto lo paso de largo, ¿sí? Y eso hace que a veces personajes no sean tan relevantes, pero que sí lo fueron. De hecho, solo se menciona 5 veces en toda la escritura a este famoso Tíquico, que los invito a leer, si les parece, las cinco veces que se lo nombra. La primera que aparece es en Hechos 20, capítulo 20, versículo 4. Acá, en el contexto, es el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo va a Jerusalén, está yendo con un equipo, con una ofrenda también de dinero para llevar la iglesia ahí. Y entre el grupo de personas que lo acompaña, dice el versículo 4, y lo acompañan hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Tíquico y Trófimo de Asia. Así que acá lo menciona como parte del equipo y nos dice que es de Asia. Probablemente de Asia Menor, algunos ya empiezan a querer ubicarlo en el mapa, en Éfeso, pero bueno, lo que se dice acá es que es de Asia. Es el dato que tenemos y que era parte de este grupito que acompañaba a Pablo. Después vamos a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Un versículo bastante corto.
que pasa muy desapercibido porque no tiene ningún tipo de relevancia cuando uno lee la carta, que dice, a Tíquico envié a Éfesos. Y ahí está pidiéndole que manden a Juan Marcos, ¿no? Estoy bien en el contexto de este, ¿no? Yo anoté el versículo, pero no le quiero ahorrar por las dudas. Vamos a abrir la Biblia yo también, ya que la traje. Dice, ¿no? Está bien. Es cuando está diciendo, traigan a Marcos que me es útil porque este que me era útil está en Éfesos, ¿no? Porque Tíquico envía a Éfeso. Y lo había enviado probablemente, dicen los historiadores, a suplantar por un rato eh, a- al líder de la iglesia porque tenía este rol también, que ahora lo vamos a ver, que iba ayudando y siendo enviado por Pablo a suplantar a algunos líderes locales en momentos específicos. Y después le nombran Tito, no tienen por qué buscarlo porque también es bastante, yo después les voy a pedir cuál sí busquen. Tito 3, versículo 12 dice, cuando enviare a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. También en este rol, ¿no? De enviar a alguien, no sabía quién iba a enviar, se temo a Tíquico, pero estaba ahí, en el plantel de las personas que Pablo enviaba a tener un rol de liderazgo por un tiempo para solucionar o para sustituir a algún líder local. Y después tenemos el, la- y estos dos son los que quiero que tengamos más atención, que es Efesios 6, versículo 21 y 22, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, esto ya es al final de la carta, son de los últimos versículos de la carta, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual enviaré a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y conforte vuestros corazones. Y muy parecido es el versículo que encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 7. Y si ahí quieren, los invito a que vayan ahí, que va a ser un poco el que nos va a ayudar a darle orden a la charla. Dice, Tíquico, lo tenemos en pantalla que lo trajo Biblia, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, os hará saber todo lo que a mí se refiere, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El personaje que nos toca hoy, que es Tíquico, es llamado muy parecido por Pablo en dos cartas, ¿sí? Y juntos vamos a terminar de armar este, este rol que tenía en ese momento en la iglesia. Pero lo llama amado hermano, fiel ministro, y en una de todas dice, y consiervo en el Señor. Eh, qué lindo cómo estas frases muestran la personalidad y el carácter de este hombre que tenía un rol muy claro para la iglesia en este momento. Eh, Tíquico era el 2 de Pablo, estaba en el grupo de los número 2 de Pablo, estaban ahí acompañándolos, pero se lo describe como amado hermano. Todos los que nos convertimos somos hermanos en el hecho de que, bueno, eh, el amor que nos ha dado Dios nos convierte en hijos de Él, ¿no? Y todos los que somos hijos del mismo Padre somos, por lo tanto, hermanos, sí que nos solemos llamar hermanos y la Biblia nos llama como hermanos y llama a los cristianos como hermanos. Y nos llama a nosotros a amar a los hermanos. Sí, tenemos este llamado a amarnos los unos con los otros. eh, Ahora, acá no dice que Pablo amaba a Timoteo, que no era una virtud de Pablo el hecho de amar a Tíquico, sino que lo menciona a él como un hermano amado. Hermano amado por el que escribe la carta y por los que reciben la carta. Y hay algunas características en estos versículos que leímos que ahora vamos a hacer doble clic juntos sobre cómo logramos ser amados como hermanos. Y no por una cuestión de buscar afecto,
no por una cuestión que necesitemos el cariño de los demás y la aceptación de todo el mundo, sino porque dado que todos tenemos esta responsabilidad de amar, qué lindo es poder ser fácil de amar y que los hermanos no seamos hermanos odiosos, no dije odiados, dije odiosos, ¿sí? Y que seamos hermanos amados. Eh, Vieron que hay personas que son como más fácil, ¿no? Son como hermanos amados. Después tengo algunos ejemplos. Eh, Cada vez que voy a poner la mano en el vos que cada vez que voy a meter la mano en el bolsillo me acuerdo de para qué, ¿no? Ahora, para ser amados, ¿sí? Una de las características, o en este contexto, cuando es fácil amarnos, es porque el amor brota de nosotros y es algo que nace de los cristianos. Y eso es bueno que lo tengamos todos, ¿no? Juan 13:35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Así que en esto, sí, en esta línea, ¿no? Importante amarnos. Ahora, la Biblia nos da dos características de este hombre que podemos inducir que son características positivas que hacen que sea fácil amarlo. La primera, y se nombra dos veces, no digo la primera de las dos que voy a mencionar yo, es que este hombre tenía el rol de llevar las cartas de Pablo, y para contextualizarlo un poco a este hombre, ¿no? Pablo escribía las cartas, que muchas veces la información que necesitaba para escribir las cartas se la daba a Tíquico, porque él estaba encerrado en la cárcel, así que Tíquico estaba era la voz, era los oídos y era los ojos de Pablo en la calle junto con sus demás colaboradores. Pablo escribía las cartas, se la daba, y este hombre iba, por ejemplo, a Colosas y llegaba con la carta. No la daba, se daba vuelta y se iba como una empresa postal. Tenía la obligación de leerla, de compartirla. Le hacían preguntas sobre el estado de Pablo, sobre preguntas sobre lo que decía ahí. Probablemente tenía que ir a otras congregaciones de la zona para leer las mismas cartas. Tenía un rol que se volvía protagónico en ese momento porque venía a ser la voz de Pablo. Y junto con eso, confortaba los corazones de las personas que estaban ahí. Pablo estaba seguro que estaba enviando a alguien que tenía las capacidades de confortar los corazones de los hermanos. Qué fácil que es amar a alguien que en vez de venir a perturbarnos es como bálsamo. Ahora, si bien esto de la misericordia es un don y que todos los hermanos en menor o mayor medida lo podemos hacer, a no ser que no podamos hablar ni tengamos posibilidad de hacer señas, todos podemos confortar, consolar a los demás en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestros asuntos. ¿Sí? Todos podemos escuchar y todos podemos hablar, o la mayoría de nosotros al menos. Y este hombre no perdía la oportunidad de consolar. Él podía simplemente ir. Tenía un rol importante, podía ir, llegar, anunciar, hablar e irse. Pero Pablo estaba convencido por las características de este hombre que confortaba los corazones. Y eso era importante por el rol que él cumplía. Él venía a generar comunión. La forma en ese entonces de generar comunión entre las iglesias, entre los diferentes hermanos, era mediante las cartas, era mediante el mensaje. Y este hombre venía con la carta, venía con el mensaje, intentaba unir lo que Pablo traía con lo que ellos traían y generar esta comunión. Quiero leerles un versículo, el 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, hablando del consuelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, coma, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lleno del Espíritu, este hombre iba y consolaba. Pero como dice Efesios, procurando mantener la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Este hombre tenía un rol que podía ser protagónico en ese momento y podía usarlo para su beneficio propio. Recuerden, y ahora lo vamos a ver, en la época se daban estas cosas, ¿no? Decían, no, algunos piensan que son de Pablo, otros de Silas, ¿no? De Silas, no, de Apolos. eh, Se generaban esas discusiones. Nadie dice, no hay ninguna discusión sobre este era de Tíquico, y Tíquico tenía la posibilidad de generar discordia,
de agarrar y dar un mensaje que le convenía a él, o llevarle a Pablo algo que quería que Pablo escuchara, y no la verdad. Pero este hombre se encargaba de llevar el mensaje de Pablo, de confrontar los corazones y de mantener comunión y paz entre los hermanos. Y la Biblia lo recuerda como un amado hermano. Yo, y el objetivo siempre es mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no pensar, claro, aquel hermano es de los odiosos, ¿no? Sino nosotros. Y lo que me doy cuenta cuando hago este análisis personal es que yo tengo un discurso armado. Me doy cuenta que tenía un discurso armado para mí mismo. Eh, Porque claro, hay hermanos que mi hermano Agustín, los que conocen a mi hermano Agustín, es muy fácil de quererlo, es como es querible, ¿no? Yo no igual que mi viejo desde que yo soy chico tiene club de fans, todo el mundo lo ama, mi viejo, y yo soy más como mi madre. No soy de los tan queridos, o no tengo esa aura que tiene mi viejo de bondad y amor. Pero en esto no se trata solamente de qué lindo y qué manso y qué no sé qué, sino de que como hermanos, como servidores en conjunto, como familia en Cristo, como colaboradores en el ministerio, sea fácil amarnos, ¿sí? Y eso es un desafío y algo que tenemos que proponernos para nuestra vida. No ser cargosos, no ser complicados, ser fáciles de amar. Y cuando pensaba, y eso es lo que le iba a contar, yo lo hablo bastante con algunos, de acá ya lo he hablado con los que tengo más vínculo. Y yo decía, ¿qué pensaste la primera vez que me conociste? ¿Ah? Y el común denominador, yo no sé si alguno me ha dicho lo contrario, pero es como, yo la primera vez que te vi me pareciste que ibas a dar un agrandado, que eras insoportable. Eh, no, después se dieron cuenta que era medio nabo y ya está, y se dieron cuenta que no tenía de dónde agrandarme. Pero, pero todo el mundo, y hasta ahora me pasa. Yo no sé, que mi vieja, bueno, yo nací con 5 kilos 400, así que tampoco fue muy agradable para mi vieja la primera vez que me conoció. Pero, quiero decir, y yo mi argumento, ¿cuál es? ¿Cuál es la historia que me cuento a mí mismo? Es, bueno, esta gente que piensa que yo soy un agrandado y por lo tanto no tiene vínculo conmigo, es un prejuicio que tienen, así que es un problema de ellos. La gente después con la que tengo vínculo está todo bien. Y eso es algo que me armé y podrá estar bien o no podrá estar bien, pero no va en contraste o no va en consonancia con lo que nos dice la escritura o lo que nos hace pensar este hermano. ¿Por qué la primera vez que me ven parezco algo? ¿Qué es lo que estoy generando? Y, y no tengo la respuesta concluida para decir si es bueno o malo, pero te invito a vos a que te preguntes, ¿qué historia te contás a vos mismo de cómo te ven los que te rodean? En tu ministerio, en donde estás sirviendo, en tu familia, tus amigos, ¿se acercan o se alejan? Cuando tienen algo importante, ¿te lo cuentan a vos o se lo cuentan a todos y sos el último en enterarte? ¿Te reconocen como un hermano amado o como un hermano complicado? Cuando se nos habla de Jesús, dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. La relación que nosotros tenemos con el Señor se ve reflejada en cómo nos ven nuestros pares. Y qué bueno que podamos tomar estas dos características al menos de este hombre y buscar ser reconocidos de la misma manera, como hermanos, pero que somos fáciles de amar. Y que no perdamos oportunidad, que cuando hablemos sea para consuelo, sea para confortar y no sea para complicar, no sea para agrietar, no sea para murmurar. Y que cuando tengamos la oportunidad de dar un mensaje, que sea para unificar, para que sea un mensaje de paz, de unidad, de amor. Qué fácil que va a ser cuando tengamos esas actitudes que ser reconocidos como hermanos amados. Ahora, Tíquico también, yo no sé a qué lo arranqué, así que, ¿y media? Ah, creo que terminan. Tíquico también es mencionado como fiel ministro. Colosenses ahí dice, hermano amado, fiel ministro. Ahora, todas las veces que se ve mencionado Tíquico en la Biblia, Pablo le da un aura de utilidad.
ya sea en Hechos, cuando estaba yendo con un grupo de hermanos a llevar una ofrenda y acompañar en el viaje misionero, estaba haciendo de gran responsabilidad para era un grupo chiquito de Pablo con mucha responsabilidad. Estaba siendo útil en la obra. Cuando lo vemos llevando tanto la carta en Colosenses como a Éfesos, está teniendo nada más y nada menos que la carta de Pablo con el rol que eso significaba, que era ser el vocero y el mensajero de Pablo para las iglesias, y eso significaba mucho y Pablo no se lo daba a cualquiera. Cuando hace referencia a que le traigan a Marcos, anu- demuestra que está faltando alguien útil porque este Tíquico no estaba con él. Y cuando está pensando en alguien para mandar a Éfeso, una de las dos opciones es este Tíquico. Siempre alrededor de la figura de Tíquico, en las 5 veces que se menciona en la Biblia, está atado a esta característica que Pablo le describe como fiel ministro. Un hombre que no solo estaba, sino que lo que hacía lo hacía bien y se podía confiar en él. Ahora, esto de ser útil, de hacer las cosas bien, es un arma de doble filo. La utilidad, el ser talentoso te puede llevar a hacer cosas buenas, a hacer cosas bien. De hecho, sin ir muy lejos, Judas, como administrador, era muy bueno. Estaba en el grupito de los 12, pero su final, en lo que él generó, no era acorde a su talento, o era indiferente a su talento. La iglesia necesita personas fieles en la obra, pero para ser fieles en la obra tenemos que ser fieles a Dios. Dice 1 Corintios 4, versículo 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, este concepto de la fidelidad, y quiero hacer hincapié en esto y a ver si llego a ser entendido, o si me llego a explicar correctamente, es algo que solo lo sabes vos y lo sabe Dios. El resto, a diferencia del punto uno, que uno lo puede ver, la fidelidad es una cuestión entre vos y Dios. Nadie de a tu alrededor puede categorizar tu fidelidad, como nadie podía categorizar la fidelidad que tenía Judas hasta que la carne estaba en el asador. ¿Y por qué digo esto? Porque este hombre, como veíamos, tenía tareas que lo ponían en un lugar muy importante. Y él podría haber aprovechado cualquiera de esas oportunidades, como lo hizo Judas en su momento, para tener un beneficio personal. Se le pueden haber ido los humos. Podría haber tenido perder pie, como le decimos, ¿no? Y claro, todo el mundo lo reconocía. Pablo mismo decía, este hombre es útil, es importante, es fiel en lo que se le pone, vos le das una responsabilidad y él la hace. Ahora, si nuestra fidelidad no es para con Dios, es un arma de doble filo muy peligrosa para vos y para la congregación. Porque si este hombre Tíquico actuó por mucho tiempo y cuando llegó el momento, usó todo eso que había, toda esa responsabilidad que se le había otorgado para beneficio personal, hubiese generado mucho daño en la congregación. Era un segundón. Si Tíquico no hubiese llevado las cartas y las hubiese roto en el camino y hubiese escrito otras y hubiese dicho cualquier otra cosa, las cartas de Pablo no hubiesen llegado a la iglesia y probablemente, bueno, Dios usa a otros para que la carta llegara, pero él tenía un lugar para poder hacer lo que él quisiera y que su nombre se vea por encima de los demás, porque la carta de Pablo no hubiese llegado. Si él hubiese querido estar por encima de Pablo, lo que iba a pasar es lo mismo que ahora, nadie se iba a acordar de Tíquico. Y él no esperó que su nombre sea reconocido por encima de otros. Él estaba siendo un siervo de Dios. Y ese va a ser el tercer punto. Pero quiero que pensemos para quién hacemos las cosas. A veces, como congregación, y al final del día la congregación es una organización. Y para poder funcionar
y hoy hay mucha información sobre organizaciones, aplicamos técnicas de organizaciones para poder organizarnos. Y tenemos ministerio de escuela dominical y ministerio de esto y ministerio de lo otro, y tenemos el grupo de ancianos y el grupo de colaboradores, que eso, el grupo de colaboradores o los administradores, inclusive Pablo lo utilizó como una estrategia para solucionar un problema del momento de aquellos 7 diáconos, porque somos una organización y necesitamos resolver problemas y somos personas. El problema de esto es que si le hacemos la trampa a la organización y queremos tener un poquito más de visibilidad que otros, o lo hacemos para que otros no vean, o lo hacemos para inclusive los hijos de cristianos para que nuestros papás nos vean, o nuestros abuelos nos vean, para poder ser reconocidos en ese lugar a donde estoy, te invito a que lo dejes de hacer, o al menos que lo pienses para vos mismo. ¿Qué sentido tiene? El mismo sentido que tenía para Judas ser el administrador de Jesús, cerquita, cerquita del Hijo de Dios, pero muy lejos de él. Ahora, este hombre estaba en un lugar de ostracismo total. Hablaba en nombre de alguien y le llevaba mensajes hacia alguien. Gracias a él las cartas llegaban y la obra se continuaba. Pablo lo conocemos todos los que estamos acá adentro, y si salimos afuera la gente reconoce a Pablo, pero a Tíquico nadie. Qué bueno es que en la iglesia hayan hermanos fieles, que obedecen al Señor en el lugar donde los puso, y que hagan lo que hagan, lo hacen como para Dios, y no le importa quién lo está mirando, ni los aplausos que reciba. Hoy vivimos en un mundo de muchas luces, de muchos aplausos, de mucho show, y Dios no necesita celebridades. Quiere Tíquicos que puedan serle fiel en las cosas pequeñas. Ahora, la tercera mención que hace en Colosenses Pablo es consiervo en el Señor. Lo hace solo en Colosenses, y lo quiero unir con esto último, porque para poder ser fieles hay que reconocer la identidad que nos corresponde. Consiervos, yo miraba, en el griego es sin doulos. Doulos es esclavo, eso creo que lo sabemos casi todos. Sin es igual. De hecho, en el español hay muchas palabras: sincronización, simetría, todo viene de lo mismo, ¿no? Igual a. Y acá es consiervos, es decir, que son dos personas que son esclavas de un mismo amo. Esas dos personas que son esclavas de un mismo amo son consiervos. Y Pablo se refiere a Tíquico como un siervo que estaba sirviendo al mismo Dios, al mismo amo. Pablo no utiliza cargos ni jerarquías. Hace mención a lo mismo que se hace mención a Jesús en Filipenses y en algún otro pasaje, que lo llama como siervo. Ahora, si Jesús, si Cristo, siendo Dios mismo, vino a esta tierra a tomar forma de siervo, ¿quiénes somos nosotros para tomar una forma o querer ser algo más que siervos, algo más que esclavos? Tíquico abraza esa identidad, abraza la identidad de esclavo de Dios y busca obedecerle en cada una de las tareas que tiene. El mayor de vosotros será vuestro siervo. Eso es lo que tenemos que tener impregnado en nuestros corazones, en nuestra mente, cuando a veces perdemos pie. Y a ver, nos pasa a todos. En mayor o menor medida somos seres sociales, menos a Daniel, que me está diciendo que él no. Al resto, somos seres sociales. Y desde chiquitos que buscamos el reconocimiento de nuestros padres, estamos acostumbrados a buscar y necesitamos el reconocimiento de alguien, de nuestros pares, de nuestros padres, del público en general. Y el reconocimiento se vuelve tan complicado a veces que nos hace tomar decisiones extrañas. De hecho, la mayoría de los políticos tienen la necesidad de reconocimiento, que hacen estragos en su vida para ser elegidos algo. Y nosotros no somos ajenos a eso como humanos, como una raza caída. Está en nosotros. Y tenemos que buscar de Dios que podamos tener ese mismo sentir que tuvo Cristo. Y que podamos buscar ser nada más
y nada menos que siervos, esclavos de lo que Dios tenga para nosotros. Y en ese, y en ese rol, porque a veces podés ser un gran predicador, o a veces estar haciendo una tarea que nadie sabe que existe. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que donde nos toque estar eh, es el desafío que Tíquico me plantea a mí y yo se los comparto. Donde te toque estar, capaz que en un lugar donde yo diga Tíquico y nadie sabe quién es, o muy poquitos, o lo reconocemos por el nombre raro, sea un hombre que a los ojos de Dios fue fiel. A los ojos de los hombres era un amado hermano. Y podemos ver que, si bien no es un nombre popular, cuando vamos a leer su historia, muchos de nosotros nos gustaría ser como él. Qué bueno que nuestra vida también inspire a otros. No porque seamos los que tenemos más luces arriba de la cabeza, sino porque nuestra vida y nuestro actuar y nuestras palabras confortan a otros. Porque en aquella cosa que Dios nos mandó a hacer, por más mínima que sea o más invisible que sea, la hagas buscando hacer la voluntad de Dios y que el único reconocimiento que recibas sea el de Dios. Porque si estás buscando el reconocimiento de los hombres, va a quedar hasta ahí nomás. Y capaz que muchos de nosotros, o la mayoría, nunca nos va a tocar ser grandes predicadores. Ni llenar estadios, ni escribir libros, ni salir en entrevistas importantes, ni hacer aparecer en alguna revista donde nuestros pensamientos o nuestro estudio de la Biblia haga que otros nos reconozcan. Probablemente nos muéramos y en 50 años, menos, nadie va a tener muy claro quiénes éramos ni qué hacíamos. Pero qué bueno que podamos tomar el ejemplo de Tíquico, que mientras estaba, era un amado hermano, y Dios lo deja en la Escritura, lo suficiente como para que podamos conocer un poco de su carácter y de su personalidad, pero lo más importante que está en el libro de la vida. Y durante toda su vida podemos ver cómo Dios le da el mismo mensaje: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que en nuestra vida personal sea efectivo esto también en nosotros. Que el Señor pueda seguir dándonos nuevas tareas, porque en lo poquito, fuimos fiel. Y que podamos llegar al cielo, estar frente a nuestro Padre Celestial de esta manera, siendo fieles en las pequeñas cosas en la tierra, siendo útiles para la obra. Era eso lo que quería compartir nomás.